Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 28 de mayo, es martes, y la actualidad del día, sin lugar a dudas, por la parte de los mercados, llega con un mercado que sí aguarda la vuelta a la normalidad y a la negociación. Wall Street hoy comienza la semana, la cotización tras el festivo de este lunes, Día de los Caídos. También Londres estaba cerrado y hoy la maquinaria entera bursátil se pone a funcionar en medio de esas declaraciones, sobre todo por parte de los distintos miembros del Banco Central Europeo, que vuelven a insistir y que tienen más que telegrafiado que la semana que viene Christine Lagarde, el BCE, adelantará esta vez a la Reserva Federal y recortará los tipos de interés. Hoy veremos cómo vuelve el mercado a cotizar en lo que va a ser el preludio de una semana en la que va a haber protagonismo por parte de la inflación, del consumo personal, ese dato de los precios de consumo personal claves en Estados Unidos, como también referencias de PMI y sobre todo de crecimiento. Y veremos a ver también cómo se mueven los títulos de Nvidia, que la semana pasada terminaban tras haber alcanzado ese nuevo máximo histórico, tras presentar resultados y batir previsiones. Eso en cuanto a los mercados, porque la geopolítica, sin lugar a dudas, la principal clave del día pasa por todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, con permiso de lo que va a pasar justo en una hora y media. A las 8:30, cuando España, en palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haga una declaración institucional para reconocer al Estado palestino decía Pedro Sánchez, lógica y coherencia. Un reconocimiento que sin lugar a dudas ahora mismo está avivando el enfrentamiento entre España e Israel. Pero con esto es uno de los asuntos que vamos a atender, que vamos a vivir en tiempo real en una hora y media, pero ahora el tiempo real está en todo lo que ha dado de sí la tragedia que ha sacudido a la ciudad fronteriza de Rafah en la madrugada de este lunes, cuando ese ataque aéreo israelí, que en principio estaba enfocado a unas instalaciones claras para derrotar a Hamas, acababan llegando a un campo de refugiados y cobrándose la vida de al menos 45 personas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha referido al incidente como una tragedia, un trágico incidente, y asegura que están investigando los hechos. Sin embargo, las declaraciones de Netanyahu no han calmado lo que es la presión internacional, la denuncia internacional, como también la exigencia, las voces que se suman a que se cumpla con la orden del Tribunal Mundial, que el pasado viernes lo que pedía era la detención de esas operaciones sobre Rafah, y que sin lugar a dudas Israel decía que todavía había margen y siguen actuando, y de hecho de ahí que se produjese ese ataque aéreo que sin lugar a dudas ha desatado la denuncia internacional. De hecho, lo que parece ser que va a ser lo siguiente es este martes reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por ese ataque en el campo de refugiados en Rafah, y que según la agencia AFP habría solicitado Argelia, que es sin lugar a dudas el punto de atención en las próximas horas, en medio de los llamamientos internacionales a que se cumpla con esa orden del Tribunal Internacional. Y a todo esto, en este contexto, Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que lo que ha dicho esta vez en un comunicado oficial es como lo que ha pedido a Israel, al gobierno de Tel Aviv, es que tiene que trabajar, que proteger a los civiles palestinos, aunque eso sí, moviéndose en el equilibrio, ha reiterado el derecho de Israel a defenderse de los terroristas de Hamas, moviéndose en ese equilibrio de la democracia. Y todo esto mientras, además, la tensión se aviva en esta zona, en la ciudad fronteriza de Rafah, después de que Egipto haya confirmado la muerte de un guardia egipcio en un intercambio de fuego con lo que son las fuerzas israelíes, intercambio con las fuerzas israelíes en ese cruce fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí y la Franja de Gaza. Un episodio que ahora ha puesto en tensión de nuevo a Egipto, mirando a Israel, y las autoridades de ambos países investigando lo sucedido. Máxima tensión en Oriente Medio, sin perder de lejos, por supuesto, todo lo que está sucediendo en otro de los grandes puntos calientes
del mapa y que sin lugar a dudas nos hace mirar a Rusia, a Ucrania, y en un momento en el que además la Unión Europea estudia permitir a Ucrania usar sus armas contra territorio ruso, un debate que sigue estando entre los miembros en esa reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, y en un momento en el que además la OTAN lo que ha dejado claro Jens Stoltenberg, su secretario general, es que Ucrania tiene las manos atadas si no cuenta con las armas de los aliados para defenderse, para hacer frente a Rusia, y que tienen que permitir, el llamamiento de Stoltenberg, los países occidentales deben permitir a Ucrania usar contra territorio ruso las armas que le entregan para defenderse de la agresión, en un momento en el que el gran debate gira en torno a si además por parte de Rusia ese uso de esas armas contra territorio ruso podría suponer una escalada en el conflicto. Y entre tanto, por supuesto, todo esto en un momento en el que España, ayer asistíamos a esa visita aplazada del presidente ucraniano Zelensky a nuestro país. Pedro Sánchez y Zelensky firmaban ese acuerdo de cooperación, más de 1.000 millones en armamento para Ucrania, esos misiles Patriot, esos tanques Leopard y sobre todo el compromiso de seguir asistiendo a Ucrania hasta derrotar a llegar a ese fin de la guerra contra Rusia y defender su integridad territorial y su soberanía. Hoy Zelensky, por cierto, que va a Bélgica, va a buscar un nuevo acuerdo de seguridad. Y entre tanto, por supuesto, mirando a lo que está siendo ese gran apoyo de los aliados a Zelensky, que sigue de gira en Europa, tratando de recabar más apoyo armamentístico y escribiendo la crónica internacional. Con todo, la máxima atención, gira ahora en Oriente Medio, 8:30, España reconoce el Estado palestino y esa convocatoria además del Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque al campo de refugiados en Rafah. Siete y 10 minutos de la mañana. Seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una mañana que sin lugar a dudas sigue con la máxima tensión informativa en torno a Oriente Medio. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha calificado como un grave incidente el bombardeo de esta madrugada del lunes en la ciudad de Rafah, que ha dejado al menos 45 víctimas mortales. Así lo ha señalado durante su intervención en la Knesset, entre abucheos y protestas de las familias de los rehenes allí presentes. Decía Netanyahu que lo que ha sucedido en Rafah es un trágico incidente y señala que están investigando el caso como es la política en Israel. Son unas palabras que ha lanzado durante esa intervención en el Parlamento, donde acudía para responder por diversos asuntos, a responder a la iniciativa parlamentaria.
Netanyahu ha asegurado, según recoge The Times of Israel, que lo ocurrido el domingo era una tragedia para Israel, pero también una estrategia para Hamás, e insistía en que no tiene intención alguna de poner fin a la guerra sobre la Franja de Gaza. El ataque aéreo israelí provocó un incendio que mató al menos a 45 personas en un campamento de tiendas de campaña en la ciudad de Rafah, en Gaza, lo que ha provocado la indignación y las protestas de los líderes mundiales que han instado a la implementación de la orden de la Corte Mundial para detener el ataque de Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a celebrar una reunión de emergencia este martes tras el mortífero ataque aéreo israelí en Rafah. Según ha informado AFP, Argelia, miembro no permanente del Consejo, había solicitado la reunión a puerta cerrada con el objetivo de abordar la escalada de violencia y su impacto en los civiles en Gaza. Entre tanto, el ejército de Egipto ha confirmado que una persona ha fallecido durante un intercambio de fuego con las fuerzas israelíes en el cruce fronterizo de Rafah, ese cruce que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza. Un incidente que las autoridades de ambos países están investigando, un incidente que además habría provocado el fallecimiento de esa persona, miembro además de la Guardia egipcia encargada de la seguridad. Es el comunicado egipcio el que señala el fallecimiento y la apertura de investigaciones, lo que al mismo tiempo ha desembocado en la información por parte del ejército israelí. Las fuerzas de defensa de Israel han informado también en un breve comunicado sobre ese tiroteo en la frontera con Egipto que está siendo objeto de una investigación, al tiempo que han señalado que las autoridades israelíes están manteniendo un diálogo con la parte egipcia. Y por supuesto, mirando a Oriente Medio y a la tensión que se está viviendo en la zona, ya más de 8 meses de guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, ese conflicto que se iniciaba tras los ataques sorpresivos de Hamás sobre Israel. Hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, va a realizar a las 8:30 de la mañana una declaración institucional sobre el reconocimiento del Estado de Palestina desde Moncloa. Una vez finalice además la reunión del Consejo de Ministros en la que se aprobará de forma oficial ese reconocimiento, tendrá lugar la rueda de prensa habitual, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. Sánchez, por tanto, a las 8:30 llevará a cabo ese reconocimiento del Estado palestino, tal y como anunció la semana pasada en el Congreso, señalando que ese reconocimiento es un acto de paz, de justicia y de coherencia. Y en este marco, el alto representante de la política exterior comunitaria, Josep Borrell, ha señalado y ha criticado en las últimas horas la agresión verbal de Israel contra España e Irlanda tras reconocer a Palestina y tras haber además anunciado su voluntad para reconocer el Estado palestino. Es sin lugar a dudas las palabras que destacamos a esta hora de Josep Borrell. La reacción que ha tenido el gobierno de Netanyahu a la decisión de España, Irlanda y Eslovenia de reconocer el Estado de Palestina. Yo no le llamaría diplomática a la escalada, es todo menos diplomática. O sea, algunas de las cosas que he visto son cualquier cosa menos diplomática. Al contrario, es una agresión verbal absolutamente injustificada y extrema que el gobierno español ya se ha encargado de rechazar. Y con respecto a tu pregunta, pues para decirle la verdad, hoy no lo he visto. Pero, como les he dicho antes, hoy ha sido un día apresurado en el que hemos tenido que abortar la discusión porque empezaba la conferencia de Siria. No puedo decirle cuál sería la reacción en un momento posterior si Israel, el gobierno de Netanyahu, continúa como está haciendo en las últimas horas, haciendo caso omiso de la Corte Internacional de Justicia.
Y más cosas, porque siguiendo muy pendiente de lo que está siendo la preocupación y la tensión internacional en torno a Oriente Medio, importante también lo que ha sido el pronunciamiento de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, en las últimas horas. La Casa Blanca se ha declarado impactada por las imágenes del bombardeo israelí en Rafah, en esa franja de Gaza que golpeaba ese campamento de desplazados donde fallecían palestinos inocentes, al menos 45 personas. En un comunicado oficial, porque no ha habido comparecencia, la administración Biden ha pedido a Israel a tomar todas las precauciones para proteger a los palestinos, un llamamiento en el que ha vuelto a subrayar su apoyo a Israel, a su derecho de defenderse de Hamás. Por cierto, que antes de cambiar de asunto, el Banco de Israel ha mantenido estables los tipos de interés a corto plazo este lunes por tercera reunión consecutiva, citando esas presiones sobre los precios en un repunte de la actividad económica y la continua incertidumbre geopolítica resultante de la guerra de Israel con Hamás en Gaza. El Banco Central mantiene el tipo de referencia en el 4,5%, una decisión que llega tras haber bajado en un cuartillo de punto en el pasado mes de enero, después de haber visto que la inflación desaceleraba y el crecimiento económico se veía impactada por la guerra, pero la había mantenido sin cambios en febrero y en abril. Y mirando otros puntos calientes del mapa, sin lugar a dudas, la atención está puesta en la guerra en Ucrania y, por lo tanto, en la guerra que sigue prestando batalla Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que Ucrania tiene las manos atadas si no puede responder a Rusia con armas de los aliados. Ha insistido en las últimas horas que los países occidentales deben permitir a Ucrania usar contra territorio ruso las armas que le puedan permitir para defenderse de la agresión, ya que de lo contrario el país se verá todavía más atados de manos. Y así ha señalado como ha llegado el momento de considerar elevar algunas de las restricciones existentes. Con todo, Jens Stoltenberg además ha señalado como la OTAN lo que tiene que hacer es prevenir los ataques militares. Vamos a escuchar a Stoltenberg. The main purpose of NATO is not to fight the war. The main purpose of NATO is to prevent war, preserve peace. Dice que el primer principio fundamental, o el primer objetivo, es que la OTAN no está para un mundo en guerra, está para conseguir la paz, para tener un mundo en paz, no un mundo en guerra, en lucha. Y dice que lo que se tiene que prevenir es un ataque militar. Dice el purpose, ¿no? Esa razón fundamental de la OTAN es la paz. Y en este mismo marco, los ministros de Exteriores de la Unión Europea también han debatido con el homólogo ucraniano, con Dmytro Kuleba, la posibilidad de levantar esas restricciones para que Kiev pueda usar sus armas para atacar a Rusia directamente en su territorio. Según el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es un debate que va en aumento. Están considerando, dice, cada vez más el hecho de que Ucrania debe resistir desde el territorio a los ataques que se lanzan por parte de Rusia. El alto representante comunitario ha recordado que algunos Estados miembros ya han levantado restricciones para que Ucrania puedan usar las armas que tengan contra el territorio ruso. Y entre tanto, por supuesto, clave en las últimas horas lo que ha sido la visita oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a nuestro país, a España. Una jornada en las últimas horas en las que España ha cerrado ese acuerdo de más de 1.000 millones de euros para apoyar armamentísticamente a Ucrania y en el que España multiplica por 3 lo aportado en los 2 años de guerra. Misiles Patriot, tanques Leopard y el compromiso de estar junto a Ucrania hasta que se respete su integridad territorial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apuntaba que el acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y se extiende a diversos ámbitos, desde lo militar, humanitario, financiero, industria de defensa, ayuda a reconstrucción y desminado. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar,
humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana, la ayuda a la reconstrucción y el desminado, entre otros muchos. El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos 2 años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades, incluida, por supuesto, la defensa antiaérea, esencial para defender a la población civil, a las ciudades, a las infraestructuras que siguen sufriendo los ataques indiscriminados, como lamentablemente vimos este fin de semana en la ciudad de Kharkov. Zelensky se ha mostrado sumamente agradecido porque España no ceja en su empeño de ayudar al pueblo ucraniano y en sus declaraciones de este lunes clave, sin lugar a dudas, lo que señalaba en ese llamamiento a la necesidad de contar con esos misiles antiaéreos de los socios, de los aliados, para protegerse, y aseguraba que es el único camino y que son defensivos y no ofensivos. Vamos a escuchar a Zelensky. Son defensivos, no son ofensivos. Los necesitamos para protegernos, es el único camino. Hemos hablado antes con sistemas adicionales y vamos a trabajar en esa dirección. Una comparecencia en la que además Zelensky se volvía a mostrar sumamente crítico contra lo que son las palabras de Rusia y de su presidente, de Vladimir Putin, sobre todo después de haberse mostrado críticos sobre esa conferencia de paz que se ha convocado en Suiza el próximo mes de junio y en el que Rusia no está invitado. Dice Zelensky que Putin habla mucho de negociar, pero dice que ya ha habido muchos intentos, incluso con otras personas como Putin, señalando a lo que son los dictadores, y dice que lo que hay que conocer realmente son sus verdaderos pasos. Vamos a recuperar las palabras de Zelensky. Y los intentos de Rusia de expandir la guerra, Putin habla mucho de negociar, pero lo cierto es que han habido muchos intentos, inclusive con otros dictadores, pero solo estos dictadores no mienten solo cuando no hablan. Hay que ver sus pasos reales, la de estos dictadores, porque en realidad en estas semanas nuestros soldados están defendiendo de una nueva invasión rusa y es por ello que necesitamos cuando más activizar y trabajar con los socios para aumentar la seguridad y que que Rusia se sienta obligada para la paz. Y en este sentido seguimos pendientes, además, de lo que va a ser la agenda de Zelensky. El presidente de Ucrania va a visitar este martes Bélgica, va a Bruselas y va a firmar un pacto de seguridad con el primer ministro Alexander de Croo, según ha afirmado el gobierno belga. El líder ucraniano que sigue en la búsqueda de más ayuda militar de sus aliados occidentales, mientras las tropas luchan por contener las fuerzas de Rusia. Y sin embargo, las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia y de Bielorrusia acaban de iniciar en las últimas horas ejercicios conjuntos de 4 días, poco después de que Moscú anunciase el comienzo de maniobras nucleares tácticas en las que también participará Minsk. Durante los ejercicios, según ha informado el Ministerio de Defensa bielorruso, se va a ensayar la coordinación entre diferentes tipos de grupos de aeronaves, así como la interacción durante misiones de entrenamiento y de combate. Uno de los objetivos de las maniobras es reforzar la protección de instalaciones gubernamentales y militares ante eventuales ataques aéreos del enemigo, según han informado en la nota. No se ha informado del número de participantes en los ejercicios, pero se entrenarán para cubrir desde el aire unidades terrestres de sus respectivos países en caso de un conflicto. En esa página de la geoestrategia, China ha instado a Japón y Corea del Sur a rechazar el proteccionismo y defender el libre comercio cuando los países se han reunido en una cumbre trilateral en Seúl, acercamiento del gigante asiático a quienes son grandes aliados de Estados Unidos. El primer ministro chino, Li Qiang, ha dicho que se oponen a convertir las cuestiones económicas y comerciales en juegos políticos o cuestiones de seguridad, y así se lo ha trasladado al primer ministro nipón, Fumio Kishida, y al presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol.
Y por supuesto a esta hora muy pendientes de lo que están haciendo los mercados. Hoy 28 de mayo, que tras el festivo del lunes Wall Street vuelve hoy a la normalidad y vuelve a cotizar tras el día de los caídos. Movimiento que apunta con debilidad en esos primeros compases de sesión y en una jornada en la que va a servir de antesala para una jornada en cuanto a los datos macroeconómicos. Conoceremos datos de inflación y sobre todo esta semana esos precios de consumo personal que son claves para la Reserva Federal. Por cierto que Loretta Mester de la Fed acaba de hablar en Tokio y ha señalado, sin querer entrar en el horizonte de los posibles movimientos en política monetaria, sí que ha dicho que la Reserva Federal puede mejorar la comunicación con el público y ha destacado la necesidad de seguir reduciendo el balance de la Fed, al mismo tiempo que ha instado a aumentar la transparencia en las declaraciones y en las proyecciones de la Fed. Y mirando a Asia, precisamente importante esta mañana, datos de precios en Japón. Los precios de los servicios corporativos nipones han aumentado en abril a su ritmo más rápido desde principios de 2015. Según los datos del Banco de Japón, el incremento se ha visto impulsado por los costos laborales en el sector de servicios, en una señal positiva para los responsables políticos que buscan políticas impulsadas por los salarios en el ciclo de crecimiento de la demanda. El índice de precios de servicios corporativos ha subido un 2,8% interanual en abril, tras el aumento del 2,4% del mes anterior. En la lectura mensual han aumentado un 0,7% por debajo del 0,9% previo. Y mirando a la política monetaria, el gobernador del Banco de Francia y miembro del BCE, François Villeroy, se ha mostrado abierto a la posibilidad de que, tras el recorte de tipos previsto para junio, la institución pueda volver a reducir la presión en política monetaria en julio. En sus declaraciones al diario Börse Zeitung, Villeroy ha asegurado que el instituto emisor no debería descartar una segunda bajada en julio. Eso sí, ha querido dejar claro que no hay que comprometerse con ese movimiento, pero sí deberían mantener la libertad sobre los tiempos y el ritmo. Y entre las voces de la institución monetaria, el gobernador del Banco de Finlandia y miembro del Banco Central Europeo, Olli Rehn, se ha sumado a las voces de varios miembros del BCE que apuntan a ese recorte de tipos de interés para la próxima semana, aunque lo ha hecho con más contundencia. Dice que es el momento de empezar a recortar los tipos porque dice gracias al proceso desinflacionario esa inflación va convergiendo hacia el objetivo del 2% de manera sostenida y por tanto en junio dice hay que flexibilizar la política monetaria y empezar a recortar los tipos. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.